invitamos a Denise Vélez. Denise es economista en Claxo, Ecuador y la UNAM. Con una trayectoria enfocada en la justicia económica feminista, particularmente en los cuidados, la reproducción social, la agenda ecológica y la fiscalidad. Actualmente es cocoordinadora de la End Austerity Campaign y responsable de investigación en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC, donde coordina proyectos regionales sobre justicia económica para mujeres y grupos históricamente marginados en América Latina. También participa en la coalición por el derecho al cuidado digno y al tiempo propio de las mujeres y en el grupo interinstitucional de género y cambio climático en México. Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC es el espacio que representa. Es una organización feminista con más de 29 años de trayectoria, dedicada a la defensa de derechos humanos de las mujeres, la previsión y atención de la violencia contra mujeres y niñas, y la incidencia en políticas públicas desde un enfoque interinstitucional, promoviendo la justicia económica, ecológica y de cuidados. Sin más preámbulo, demos paso a la conferencia magistral. Aquí nosotras somos parte de la Dirección de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable en Equidad. En Equidad hemos trabajado también a nivel local con el UCIAC. De hecho, les hago llegar los saludos y el abrazo de mis compañeras Patricia López y Adriana Jiménez Capán, que son nuestras compañeras de la otra dirección, con quienes se han vinculado a nivel local para pues, echar a andar muchos procesos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a UCIAC. El día de hoy nosotras queremos compartirles parte de las investigaciones, de las conclusiones a las que hemos llegado después de hacer análisis sobre la política laboral, sobre las condiciones laborales de las mujeres en diferentes espacios de trabajo, pero que lleguemos juntas a una reflexión dependiendo de los lugares que ustedes representan. Pero antes de eso, no sé si Alma e Isabela quisieran presentarse, si nos escuchan bien. Solo te veo a ti, Alma. Sí, buen día, sí, escuchamos muy bien. Y, bueno, pues buen día y también compartirles que nos da mucho gusto estar en este espacio intercambiando experiencias. Y justo, bueno, pues es un trabajo que apunta para fortalecer las relaciones laborales, mujeres y hombres dentro del espacio que ahora se va a tocar. Pues yo sí solo ese saludo y agradecer también la confianza para invitarnos a este espacio. Gracias. No sé si ustedes han escuchado hablar de que ahora está en las noticias muy presente lo del Foro Económico Mundial, ¿no? Todas vimos las noticias y lo que ha sucedido, pero en el contexto, en el marco de este foro, cada año se hace un reporte que se llama Índice de Brecha Global de Género. Este índice lo que hace es recolectar información de la mayor parte de los países en el mundo sobre 4 áreas en específico. Sobre la participación económica de las mujeres, entendida como la participación laboral, las condiciones de la educación, la participación y acceso de las mujeres a la educación, a la salud y la participación política. En estos 4 rubros es que hacen un índice general donde lo que se puede ver es qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la paridad en general en el mundo. Y el último informe es del año pasado, del 2025, siempre va un año desfasada. Lo que este informe arroja es que nos hacen falta 123 años para alcanzar la paridad entre mujeres y hombres en estas 4 dimensiones de la vida pública. Si ustedes alcanzan a ver aquí, los que están más, este es el 100, aquí está la paridad, ¿no? Esta es la meta a la que queremos llegar. Para que todos lleguemos a esta parte, se necesitan esos 123 años. Y este es el agregado. Esta brecha que está aquí es lo que nos va a tardar en cerrar estos años.
Pero si ustedes pueden darse cuenta, hay las dos del medio están mucho más cerca del 100 que las dos que están hacia afuera. La que menos se ha avanzado es la participación política. Pero esta ha sido muy importante porque se ha podido cerrar mucho más rápido que la participación económica. La participación económica ha estado a la mitad, es decir, aquí se ve como en el 61%, pero en los últimos años se ha movido como entre el 50 y 60%, pero eso ha sido desde que se empieza a calcular este índice. Eso no ha cambiado. En cambio, la participación política ha acelerado muchísimo más por las políticas que ha habido de paridad en los congresos en el mundo. Y en cambio, en cuanto a la participación económica, ha sido la más difícil de cerrar, históricamente por dos factores. Uno, porque aquí se incluyen indicadores sobre las posiciones que tenemos las mujeres en la toma de decisiones en los empleos, es decir, aquellas en las que son directoras generales, gerentes, estos puestos de altos de toma de decisión, pero también se toma en cuenta el nivel salarial y también se cuenta las políticas que hay en aquellas partes de la vida que no siempre asociamos con lo que pasa dentro del mundo del trabajo y que es lo que nosotras vamos a ir desarrollando. La siguiente, por favor. Y bueno, yo les traje aquí varios, primero, como abrebocas, un montón de información para que vayamos pensando cómo ha sido la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. Yo pensé que íbamos a tener más compañeros hombres y por eso suelo poner todas estos datos para que un poco ellos se den cuenta de cómo ha sido históricamente y yo no les tengo que contar a ustedes cuál ha sido nuestra experiencia en el mercado de trabajo, porque todas, para que, no sé si nos están viendo Alma e Isabela, pero nosotras en la sala somos todas mujeres. Entonces nos cruza esta experiencia y muchas veces no necesitamos explicarlo tanto como lo serían nuestros compañeros, ¿no? Este tiene que ver con la tasa de participación laboral de las mujeres en Estados Unidos antes y después de las guerras mundiales. Les cuento un poco de por qué me gusta poner esta información y estas gráficas en particular. Y es porque muchas veces se ha hablado de que cuando las mujeres nos incorporemos al mercado laboral, como que esa es la meta, ¿no? Eso es lo que queremos llegar, que haya muchas mujeres trabajando. Pero no solamente es entrar, sino en qué condiciones entrar. Y eso es lo que queremos problematizar. ¿Y por qué les digo esto? Porque hubo un periodo histórico donde hubo una entrada masiva de las mujeres al trabajo remunerado, que tiene, en el caso de Estados Unidos, aquí en la gráfica lo podemos ver muy claramente. Esta línea lo que marca es eso, ¿no? La entrada de las mujeres al mercado de trabajo. Y aquí, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se puede ver cómo hubo este salto. Hubo una entrada masiva de las mujeres al trabajo remunerado. Y eso tiene que ver por la salida de los hombres a la guerra. Y entonces empezamos a ver la publicidad como estas de aquí. No sé si ustedes recuerdan, de ahí viene el símbolo de We Can Do It. Y después, cuando va terminando la guerra mundial, empiezan a regresar los hombres a Estados Unidos y entonces buscan incorporarse al trabajo remunerado, pero no hay el empleo suficiente para que las mujeres no salgan de ese empleo. Entonces lo que se hace es una campaña muy fuerte por regresar a las mujeres a el espacio no remunerado. Y entonces viene el cambio de narrativa, el cambio de discursivo, también en la publicidad. Y entonces vemos que empieza a salir el manual de la buena esposa y todas estas revistas donde se publicitaba, por ejemplo, las aspiradoras, los utensilios para la cocina. Entonces vemos ese salto, ese cambio y aquí también una disminución en la participación en el trabajo remunerado. Bueno, por eso me gusta ponerlo ahí, porque es ejemplo de esto. No quiere decir que esta entrada masiva haya significado que se hayan mantenido las mujeres en este mercado de trabajo y que además las condiciones de estos trabajos remunerados hayan sido en condiciones justas. Y como regresando al índice de brecha global de género, en este también lo que les decía es que vemos que las mujeres representan la mitad de la fuerza de trabajo en el mundo en general y menos de la mitad. En el caso de México está debajo de la mitad, pero además no solamente es que estamos menos en los trabajos remunerados, sino que estamos menos en las posiciones de liderazgo.
en este caso en el 31.7%. La siguiente, por favor. Y bueno, por ponerles un ejemplo muy concreto y por empezar a hablar de cuáles son las condiciones en las que estamos empleados en el trabajo remunerado, y tiene que ver con que nuestra participación se caracteriza por dos cosas. Por una jerarquización, esto de lo que hemos venido hablando, que no estamos en, en las posiciones de toma de decisión, pero también en una segmentación. Y pensemos esa jerarquización como vemos las flechitas, ¿no? Vertical y la segmentación horizontal. La segmentación que tiene que ver con que hay sectores de la ocupación, sectores de empleo, donde hay una mayor presencia de mujeres que de hombres. Y al contrario, hay sectores donde hay una mayor participación de hombres que de mujeres. En este caso, en la industria de la fabricación de automóviles y camiones en todo México, vemos que por cada 100 empleos que se generan dentro de este sector, solo 16 son ocupados por mujeres. Y de estos, pues si también hacemos la comparación de estos 100 empleos que se generan, solamente 14 son remunerados en el caso de las mujeres. Aquí podemos ver cómo todas estas bolitas verdes serían los empleos para hombres y los amarillos para las mujeres. Eso nos habla de un sector donde hay una muchísima mayor participación de hombres. Justamente esta participación segmentada y jerarquizada lo que ocasiona es que las mujeres estemos en sectores muy específicos de la ocupación, como son estos que ustedes acaban de mencionar, en donde además las remuneraciones, los salarios son menores en comparación con la industria automotriz, la petrolera, casi todas las asociadas a una manufactura de grandes dimensiones, no como en el caso de la industria indumentaria que está asociado con piezas pequeñas. En estos espacios, además de estas bajas remuneraciones, predominan los esquemas de flexibilización laboral, la informalidad, la menor toma de decisiones y también son espacios donde hay desprotección social y esto quiere decir que hay una mayor cantidad de empleos informales en estos sectores en comparación con los otros que están masculinizados. Y además, en estos sectores son afectados desigualmente por las transformaciones productivas. Por ejemplo, pensemos en todo ese cambio tecnológico que se viene con la inteligencia artificial, con la digitalización. Estos espacios digamos, del sector terciario, pero que están ahí en esa digitalización, también hay menos presencia de mujeres. Y en el caso de la industria indumentaria, esta es un poco la estructura de toda la industria indumentaria. En la industria indumentaria hay una cadena, ¿no? Y en esa cadena hay, digamos, la producción de la tela, de las fibras, y también está la confección de la ropa. En la confección de la ropa es donde hay mayor presencia de mujeres, en todo el mundo, no solamente en el caso de México. Pero vemos que, por ejemplo, en supervisores hay una mayor proporción de hombres. Por ejemplo, las máquinas donde se tiñen las telas, como son máquinas muy grandes, ahí hay una mayor presencia de hombres. También en las máquinas que sirve para planchar la ropa dentro de la fábrica, también hay mayor presencia de hombres, porque se asocia con trabajos que necesitan fuerza física. Y por eso es que están masculinizados. Pero además, estas ocupaciones dentro de la cadena tienen mejores condiciones laborales en comparación con la construcción. Aquí lo que les puse son igual cifras para el caso específico de San Luis Potosí, pero bueno, aquí tenemos la presencia de la Secretaría de Trabajo, que seguramente tienen muy bien identificado esto, que en el caso de San Luis vemos que por cada 10 personas, 10 mujeres que están ocupadas en el estado, 3 están en condiciones críticas de ocupación. ¿Qué significa eso? Que se encuentran trabajando menos horas de las que desearían trabajar, que además, o que trabajan más de 35 horas a la semana, pero con ingresos que son inferiores al salario mínimo, y que es en el caso de laborar más de 48 horas a la semana, que es las horas digamos, legales, están ganando hasta 2 salarios mínimos. Por eso se llama condiciones críticas de la ocupación, porque si bien tú tienes un empleo, este empleo no tiene las mejores condiciones. En la gráfica de arriba podemos ver cómo ha ido evolucionando la ocupación de mujeres y hombres en el estado. Y bueno, aquí vemos que menos de la mitad de mujeres en el estado está activamente ocupada.
no posee la población económicamente activa, sino la ocupada, la que tiene un empleo efectivamente. Y en esta gráfica de acá podemos ver el salario promedio mensual, donde también podemos ver esa brecha. El color azul representa los hombres y el color naranja representa las mujeres. En el estado, el 54.4% de las mujeres está en la población no económicamente activa. Entonces, ¿ustedes han escuchado sobre esto? ¿Sobre qué es la población no económicamente activa? Es una clasificación que utiliza el INEGI para hablar de todas aquellas personas que no están ocupadas, que no tienen un trabajo y que no lo han buscado, que no desean buscar un trabajo, o que la población que no lo está buscando, pero si alguien llega y le ofrece un trabajo, sí lo aceptaría. Esa es la población disponible, que es el 11.3 en el caso de las mujeres. Pero hay también personas que no están activamente buscando un trabajo y tampoco están disponibles si alguien llegara a ofrecerles un empleo. Ese es el 88.7% en el caso de las mujeres. ¿Por qué se les ocurre que alguna mujer diría, no, yo no puedo trabajar? Porque son cuidadoras. Porque son cuidadoras. Hay consenso, porque todas estamos ocupadas en el trabajo doméstico de cuidarnos vulnerables. Exactamente, sí. O porque les sale más caro cualquier trabajo que tiene que dejar el cuidado y lo que les van a pagar no va a ser porque tendrán que contratar a alguien que le haga en su casa porque van a dejar eso. Exacto. No les sale. No te sale ir a trabajar por el costo que implica. No solo, es un costo, digamos, monetario, pero también es un costo de bienestar, ¿no? Entonces, exactamente, en ese 88.7% está un poco escondido, invisibilizado todo este trabajo que en realidad es necesario para existir. El siguiente. Bueno, nosotras aquí también queríamos hablarles un poco en específico sobre el sector automotriz, porque es muy importante para el Estado, para San Luis Potosí, y porque pareciera ser que es un espacio donde no se pueden ver específicamente las relaciones de género, pero no es así. Es un sector, así como muchos otros, donde podemos ver que su organización, no solamente en general, sino en particular, no es neutral. Y que también ahí hay comisiones específicas diferenciadas tanto para mujeres como para hombres. Bueno, aquí estamos viendo dos cosas. Una, mayoritariamente las que están aquí forman parte de equipos de recursos humanos. En general, si vemos en todo el mundo quienes hacen parte de los equipos de recursos humanos, vamos a ver que también son mujeres, mayoritariamente. ¿Y qué pasa conforme uno va escalando? O sea, no solamente, como les decía, es la segmentación, sino la jerarquización también. Conforme uno va escalando en los equipos de recursos humanos, ahí va perdiendo un poco la participación las mujeres, ¿no? Son pocas más bien en esa toma de decisiones, aunque siguen siendo mayoritariamente mujeres dentro de esa ocupación en específico. Y incluso en grandes conglomerados o en grandes espacios que están masculinizados, como puede ser el de la construcción, como puede ser el automotriz, como puede ser la producción. Esto que nos comparte la compañera, donde hay la minería, también toda la parte petrolera, hay más hombres que mujeres. Vamos a encontrar en ciertos departamentos, estas 50 de 700 personas están en lugares bien específicos dentro de ese sector. Como decía, no están en la parte operativa. Y así pasa en diferentes cadenas de valor. Pasa en la industria de la indumentaria, como yo les mostraba, hay mayor participación de las mujeres en la confección, y hay menos participación de mujeres en las lavanderías, en estos espacios donde se paga mejor y donde hay otro nivel de equipamiento. En el caso de la industria automotriz, ¿qué es lo que se necesita hasta que llega el auto a venderse? ¿No? Eso es la cadena de valor. Para que nosotras podamos comprar un auto en un proveedor cualquiera del estado, aquí hay 3 eslabones específicos. El primero
viene de los insumos. No han pasado por un proceso donde se transforme. Ahí están las materias primas. Luego tenemos en un segundo eslabón los componentes que luego se van a armar para producir ese automóvil, como en el caso de los tubos de aluminio, ¿no? Pero también aquí, por ejemplo, entran todas las autopartes y las vestiduras, en fin, todos esos componentes. Luego está un eslabón de la cadena donde vienen las partes que tienen más tecnología dentro de este automóvil, como son, por ejemplo, los semiconductores, que sirven para que funcionen. Luego todo esto se ensambla en una armadora, ¿no? Como las que hay aquí en el estado. Y luego eso ya se lleva a la venta. ¿Ustedes dónde se imaginan que haya más presencia de mujeres? Lo que podemos ver es que entre menor es el inicio de la cadena, o sea, como el primer momento es donde hay menor producción de valor agregado, o sea, donde cuestan menos las cosas. Y ahí es donde están los empleos más precarizados y con menores condiciones de seguridad, donde están los empleos mejor remunerados, con mejores condiciones, es conforme vamos avanzando. Por ejemplo, en esta, donde están todos los sistemas que sirven para operar el automóvil en términos de tecnología y de digitalización, hay muy poca presencia de mujeres y hay cada vez más presencia en los componentes. Pero ¿qué pasa en este eslabón de la cadena? Es que como muchas veces se requieren de ciertas habilidades que se asocian con habilidades de las mujeres, como las destrezas, incluso en el caso de México, por ejemplo, en la industria de la aeronáutica, podemos encontrar que sí hay una participación importante de mujeres, pero en este eslabón específico, donde se considera que se requieren esas habilidades de destreza, de manos finas, para ensamblar estas cosas. Por eso es que hay en el caso de las armadoras, sí podemos ver que hay presencia de mujeres, pero no en las mismas condiciones, no en los mismos procesos que los hombres. Y en el caso del servicio, el sector de servicios, donde ya llega la venta de autos, por ejemplo, los equipos de contabilidad, los equipos de administración, sí podemos ver mayor presencia de mujeres, pero de nuevo, bajo unas condiciones distintas a las de los hombres. La señal. Entonces vemos que cuando vamos a analizar qué es lo que sucede en un sector como el químico, como el de la construcción, como el de la alimentación, el de la indumentaria, no solamente importa lo que vemos desde lejos, sino lo que vemos al interior, porque desde lejos podemos ver, aquí no pasa nada, tenemos 50 y 50 participación de mujeres y hombres, pero si nos vamos a analizar más fino, vamos a poder ver que hay partes dentro de ese sector en específico que hay una mayor participación de mujeres y será en estas condiciones de las que yo les hablaba. ¿Por qué se da esto? Bueno, existe algo que se llama la división sexual del trabajo, que esto se refiere a una histórica desigualdad entre mujeres y hombres en la cual se ha asignado tipos y espacios de trabajo según el orden social de género y que esto ha posibilitado la extracción del valor y el tiempo de trabajo de las mujeres. Y en esta división sexual del trabajo vemos dos casos. En este caso, aquí, si pueden ver, es lo que llamamos la mujer pulpo, que está realizando malabareando entre un montón de trabajos al mismo tiempo, y por otro lado, los hombres champiñones. ¿A qué se refieren los hombres champiñones? Hay una economista feminista que se llama Amaya Pérez Orozco, que ella habla de esto, ¿no? Del hombre champiñón, porque pareciera ser que los hombres brotaron como champiñones en las fábricas, como si no hubieran requerido dormir, comer y de cuidados. Aparecieron así de la nada, ¿no? Se piensa en el trabajo remunerado, en los empleos, las personas se piensan como champiñones, como si no tuvieran necesidades de cuidado en el momento, durante ese momento específico de su vida o antes de haber llegado a la fábrica. Entonces, bueno, esa es la división sexual de trabajo.
clásico, esto que hablábamos de por qué hay mujeres que no están disponibles para entrar al trabajo remunerado, de acuerdo a esta clasificación estadística. Los primeros análisis que se hicieron sobre la participación de las mujeres en el empleo vienen desde la Revolución Industrial. Lo que nos ha llegado es mayoritariamente sobre las condiciones de la ocupación de los hombres. Pero eso no quiere decir que no se haya estudiado antes lo que pasaba en el trabajo con las mujeres. De hecho, muchas economistas de la época de los clásicos que empezaron a estudiar las condiciones laborales y que vieron ahí en las fábricas lo que estaba sucediendo, también empezaron a hacerlo, pero no llegaron a esas grandes publicaciones porque su trabajo, por ejemplo, estaba publicado en cartas. Eso siempre me gusta compartírselos porque no es algo que podamos acceder de igual forma como el Conocer Capital de Marx, ¿no? Escribí un libro, pero las mujeres estaban escribiendo, problematizando cuáles eran las condiciones del trabajo de las mujeres mediante cartas. En esta época hay una economista que se llamaba Bárbara Bodichon, que ella empieza a problematizar todo esto porque había economistas que decían, no, es que no queremos la presencia de las mujeres en las fábricas porque son mejores esposas o madres que trabajadoras. Y empieza a haber esta especie de justificación científica, entre comillas. Ha habido muchos sesgos en la producción científica para decir esto. Es que es más eficiente que las mujeres sigan siendo madres y esposa que trabajadoras. Y este argumento que empezó ahí con los clásicos se siguió manteniendo hasta nuestros tiempos contemporáneos, donde siguen habiendo economistas que consideran que es mucho más eficiente que siga reforzándose la división sexual del trabajo, donde los hombres sigan en el empleo remunerado y las mujeres sigamos en el trabajo doméstico de no remunerado, porque lo consideran como más eficiente. Pero eso no es justo. Lo que esta economista decía es que no es así, sino que esta forma en la que las mujeres estaban excluidas de las fábricas operaba porque había leyes, había roles y costumbres que reforzaban esas ideas. Es decir, había una construcción social alrededor de esta exclusión de las mujeres, y que además se estaba fundamentando normativamente. Y entonces eso es lo que nos abre la posibilidad es de que se puede cambiar. Si se construyó socialmente y se construyó históricamente, es que se puede cambiar, se puede transformar. Y por eso es muy importante que tengamos estas conversaciones y que tengamos esos cambios, no solamente en términos de sensibilización, sino que si estamos viendo que esto se ha sostenido en leyes, en roles y costumbres, que podamos hacer una transformación en ellos. Y también lo que podemos ver con esto es que las relaciones desiguales entre mujeres y hombres también son económicamente significativas, porque muchas veces pareciera ser que nada tiene que ver con lo económico, pero sí. Y muchas veces, como yo les estaba contando sobre el trabajador o el hombre champiñón, pensamos que existe una especie de nube alrededor de lo que pasa en nuestras vidas fuera del trabajo, ¿no? Como que muchas veces se da por hecho y no lo vemos como interrelacionado. No vemos que lo que sucede para que nosotras hoy aquí el día estemos sentadas, porque todos ustedes aquí en este momento también están cumpliendo con su horario laboral, incluso yo. Todos estamos trabajando en este momento. Pero para que estemos en este momento trabajando, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron antes de esto? Vinieron, muchas seguramente fueron a dejar a sus hijos a la escuela, tendieron las camas, se bañaron, desayunaron, incluso seguramente hubo quien lavó los trastes. Antes de eso, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que posibilita que hoy estemos aquí nosotras? Alguien más cuidó de nosotras. Cuando nos enfermamos, cuando fuimos niñas, cuando fuimos adolescentes, en el COVID, en caso de momentos donde requerimos con mayor intensidad que alguien más nos estuviera cuidando. Y eso no se suele ver en el trabajo remunerado, no se considera, se piensa como
otra cosa totalmente alejada. Y lo que en este esquemita, lo que les queremos presentar es que usualmente la conformación de la economía se piensa por sectores, ¿no? Tenemos un sector público, tenemos un sector privado, tenemos a los hogares, y dentro de los hogares a las personas. Pero también está la comunidad, y bueno, aquí el mercado es todo lo que pasa por un intercambio monetario. Usualmente solo vemos las relaciones que sí están mercantilizadas, donde hay un intercambio monetario, ¿no? Sí vemos que hay personas en los supermercados, en el mercado, en los servicios, en la comercialización, en las fábricas, pero no vemos cuáles son todas esas otras cosas que hicieron posible que esas otras actividades que sí pasan por un intercambio monetario se realicen. Tampoco vemos que estamos en un marco natural, donde estamos en un planeta con recursos finitos. Hay árboles, hay plantas, hay un planeta que sostiene todo esto. Muchas veces tampoco se considera. Es de ahí de donde viene esta idea del hombre champiñón, como que brotó así de la nada, sin ver que existen en todos estos sectores, hay personas ahí, hay personas diversas, con características y condiciones y situaciones de vida muy distintas, que son necesarias considerar para entender qué es lo que pasa en este espacio donde sí hay una remuneración. Entonces no son espacios separados, son indivisibles, son interdependientes y una parte no se sostiene sin la otra, pero principalmente es esta parte, la donde sí pasan relaciones monetizadas. No podría sostenerse sin todo lo que no se remunera, sin todo ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Pensemos en estas huelgas que se han hecho los 9 de marzo, de un día sin mujeres, ¿no? ¿De qué pasa? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa si un día decimos no vamos a hacer nada para garantizar nuestra existencia? Porque es eso lo que se trata el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, de posibilitar que podamos existir, mantenernos. Como les decía, está sedimentado en la división sexual del trabajo. Esta es histórica. Entonces, esto pasa en todo el mundo, no solamente en San Luis Potosí capital, en San Luis Potosí el estado, en México como país, pasa en todo el mundo. En todo el mundo las mujeres dedicamos 3 veces más tiempo al trabajo doméstico de cuidado no remunerado que los hombres, atravesando por los diferentes niveles socioeconómicos, atravesando por todas las diferentes situaciones de vida. En general, las mujeres siempre vamos a, bueno, no digo que siempre, sino que para perpetuarlo, sino que es como es histórico, así lo podemos ver en todo el mundo. Y de acuerdo con un estudio que hizo una economista para 25 países, lo que hizo fue analizar cómo ha cambiado este tiempo que se le destina a un trabajo y a otro. Y en 15 años, lo que encontró durante esos 15 años es que las mujeres redujeron su tiempo solamente en 10 minutos diarios. 10 minutos. Y los hombres en este mismo tiempo aumentaron solamente 13 minutos. En 13 minutos, ¿qué les da tiempo de hacer? Yo creo que lavar 2 platos. Y ya. No te da tiempo de hacer nada más. Y eso fue un cambio solamente, más bien, un cambio en 15 años. Entonces, eso quiere decir que no es un problema individual, no es un caso aislado, es una condición histórica y estructural. Y entonces necesitamos de intervenciones bien específicas, porque ¿quién se beneficia de este trabajo? El sistema, toda la sociedad. Las personas nos beneficiamos porque así sobrevivimos, las empresas se benefician porque hay personas trabajando. Las trabajadoras del hogar, eso también es un trabajo, es como, pensemos como en ese símil, ¿no? Están realizando también esas dobles y triples jornadas de trabajo. Eso pasa en las fábricas, eso pasa en las oficinas, en las tiendas de venta, eso pasa en todos los espacios. Las personas, las empresas, la sociedad, el Estado se beneficia de este trabajo. Y si toda la sociedad se beneficia de este trabajo, ¿por qué somos las mujeres quienes cargamos con todo este trabajo? Y por qué ese trabajo condiciona nuestras trayectorias laborales.
Porque además, esto que yo les decía, no solamente es la participación, que no todas estemos en un empleo remunerado, sino en qué condiciones, porque como decía la compañera, muchas veces por ese tiempo que le dedicamos al cuidado de las infancias, de las personas adultas mayores, de las personas que pasan por alguna enfermedad, los trabajos en los que nos ocupamos son empleos que tienen esta flexibilidad laboral, pero que esa flexibilidad laboral no cuenta con protección social. Entonces no vamos a tener una jubilación, no tenemos ahorros, no tenemos un salario que posibilite que si el día de mañana estamos sin trabajo podamos sostenernos. Además, no contan, este tipo de flexibilización laboral también no te da acceso a la salud, por ejemplo, o a la educación. Entonces son ciertas condiciones laborales que no son favorables y que se terminan aceptando por este malabareo, así como lo vemos en el video. No es una decisión. Este es un reportaje que salió durante la pandemia, porque durante la pandemia fue que todo el mundo se dio cuenta, porque todos estábamos en las casas. Y entonces el trabajo se fue a la casa. Bueno, para quienes podían, hubo también personas que siguieron trabajando afuera de las casas. Y entonces este reportaje, que es de un medio que no siempre, no es digamos el más crítico del mundo, que es el New York Times, lo que hizo fue retratar a cómo era la cotidianidad de 3 mujeres en diferentes partes de Estados Unidos durante la pandemia. Y entonces encontraron lo que les había visto. Hay 3 veces más tiempo que le dedicamos nosotras las mujeres a este trabajo en comparación con los hombres. Y entonces un día se veía así, ¿no? Y entonces estamos aquí, está trabajando en el closet con el niño colgado de los ganchos, los trastes aquí, y aquí acompañando de ir al baño. Y en esta imagen, al lado, estaba la oficina de la pareja de esta mujer, y él estaba trabajando, ¿no? Pero pues está ahí el contraste. Y este trabajo es necesario para desarrollar, para mantener las capacidades humanas. No solamente es para mantenernos cotidianamente, sino que también es para, en términos de bienestar, ¿no? Todo ese cuidado que también es cariñoso y cálido, ahí va incluido. Y entonces por eso beneficia a toda la sociedad. Quiero presentarles este ejercicio. Lo hemos hecho para diferentes espacios de trabajo remunerado. En este lado no se refleja el ejercicio como tal, pero son las mismas cifras para el caso de la industria alimentaria en Puebla y en Tlaxcala. El color como amarillito son las mujeres y el color naranjita son los hombres. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de Puebla, los hombres pasan más tiempo a la semana en el trabajo, en su jornada de trabajo remunerada. Van a la fábrica a trabajar, a la oficina a trabajar, a los espacios donde tengan su empleo remunerado. Y vemos que en el caso del trabajo doméstico, que lavar, planchar, los trastes, hacer la comida, las mujeres destinan 23 horas a la semana y los hombres 10 horas a la semana. Entonces ahí cambia esa proporción. Digamos que si lo vemos como en nuestras bitácoras, se ve que más larga la fila de actividades de las mujeres que la de los hombres, porque se suman todas estas horas, las horas de trabajo remunerado y las horas de trabajo no remunerado. Estas son las horas que se destinan a la formación y a la capacitación, que es información que también capturan las encuestas de uso del tiempo. En el caso del trabajo de cuidado directo, como el cuidado a los bebés, a las infancias, a las personas con alguna enfermedad o discapacidad, también vemos esta diferencia entre mujeres y hombres. Ahora, de este lado tenemos una bitácora que hicieron mujeres y hombres que trabajan en el sector forestal. Entonces lo podemos hacer un poco más simple para que se vea toda la... Aquí se ve, así se ven todos los días de las mujeres. Y así los de los hombres. Y seguramente así se ve su bitácora. En general. Eso es el 3 veces más tiempo que le destinamos nosotras. Y así lo vemos. Pasa
Lo podemos ver en las estadísticas globales, lo podemos ver en las estadísticas locales y lo podemos ver en nuestra cotidianidad. Este ejercicio también lo hemos hecho con mujeres del Poder Judicial y tenemos los mismos resultados. Mujeres que están en puestos de toma de decisión muy altos, donde o sea, de verdad su trabajo remunerado les ocupa también gran parte del día, pero aún así se mantiene esta relación. Entonces, a eso nos referimos con que es una condición estructural, histórica, de la cual sí podemos transformar a través de normas de regulación. Donde, la siguiente, por favor. Bueno, esto lo vamos a contar porque es lo que ya les he compartido. Este solo es el caso les quiero compartir, solo para que vean en dónde se encuentra San Luis. Estos son todos los estados de la República. Esa comparación entre el tiempo que destinan mujeres y hombres al trabajo no remunerado. Entre más estamos hacia la izquierda, es que hay una brecha más grande entre mujeres y hombres, es decir, las mujeres destinan mucho más de su tiempo a este trabajo. Y entre más nos acercamos al lado izquierdo, quiere decir que hay una menor brecha, ¿no? Donde los hombres van realizando más horas de este trabajo. San Luis está aquí. Está más cerca de una mayor brecha que de una menor brecha. Hay 22.6 horas de desigualdad entre mujeres y hombres en este trabajo que no se remunera. Las mujeres destinan 43.8 horas de trabajo semanal, mientras los hombres destinan 18.2 horas a la semana al trabajo no remunerado. Pensemos en 18.2 horas a la semana. ¿Qué se puede hacer? Usualmente lo que los hombres reportan son actividades como pasear al perro, lavar el auto, regar las plantas, arreglar las cosas de la casa como que está fallando un poco. Eso también es trabajo doméstico y eso es lo que ellos reportan. También reportan ir a dejar a los niños a la escuela, ir con los niños a jugar, pero no cambiarles el pañal, no lavar el baño. Entonces, ahí también vamos viendo esa desigualdad. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros aquí estamos hablando con ustedes en tanto representantes de las empresas y como empresarias. Y, como yo les decía, toda la sociedad se beneficia de este trabajo. Entonces, si todas las personas nos beneficiamos de este trabajo, ¿por qué solamente las mujeres estamos cargando con esa responsabilidad social? Es injusto y esto debe cambiar. ¿Y cómo debe cambiar? Bueno, aquí hablamos de la corresponsabilidad de los actores. Tenemos principalmente al Estado. El Estado como garante de derechos a la provisión de bienes y servicios públicos para redistribuir este trabajo, para que no solamente seamos las mujeres quienes estemos a cargo de esto, sino que se reparta de forma justa. También está la comunidad, y dentro de la comunidad y en los hogares entran ahí los hombres. Necesitamos que los hombres incrementen el tiempo de trabajo doméstico de cuidado no remunerado, porque también se benefician de esto, y que se integren a estas actividades en las cuales no han estado presentes. Y para eso se necesitan incentivarlos de alguna forma a través de políticas públicas, o también aquí aparece, en esto que aquí se lee como el mercado, más bien podemos pensar en las empresas, en el sector privado, y nosotros vemos a las empresas con dos roles como en la corresponsabilidad para que este trabajo se reparta de forma más justa y que eso posibilite que además la inserción y el mantenimiento de las mujeres en el trabajo remunerado esté en mejores condiciones. Vemos ese rol en tanto empleadores. ¿Qué rol tienen las empresas para redistribuir este trabajo en tanto empleadores? Garantizando los derechos laborales, con mejores condiciones laborales. No solamente estamos hablando de horarios flexibles o las licencias de maternidad, las licencias de paternidad, porque también ahí vemos desigualdades en que los hombres tienen 5 días de licencia de paternidad y en 5 días las compañeras no van a retener el sueño que necesitan. Sabemos que en algunos existe la evidencia donde algunas licencias de paternidad, incluso los hombres cuando se les
facilitaba la opción de que eligiera en qué momento tomarlas, buscaban la forma que coincidiera el parto y demás con en Europa, con la época de la Eurocopa, para que mientras tuvieran su licencia de paternidad, estuviera sucediendo al mismo tiempo. Entonces, ¿En dónde? en Europa. O sea, porque son los primeros lugares donde se implementaron. Al principio no eran obligatorias, era así cada quien, y luego ellos decían, no, yo no quiero, luego se las podían trasladar y entonces se las daban todas a ella, y luego empezaron. O sea, hoy tenemos evidencia de lo que no ha funcionado. Eso nos permite pensar en innovar en políticas laborales que consideren lo que ya está aprobado y que vemos que no ha funcionado. Entonces, la anterior, por favor. La siguiente. Sí. ¿Cuáles son esas acciones concretas que se pueden impulsar para que las empresas sean actores corresponsables en este trabajo doméstico de hogar no remunerado? Porque eso va a mejorar también, es parte de mejorar las condiciones laborales de las mujeres y también de los hombres. En esa interdependencia de la que les mostraba en este flujo grande donde hay una relación directa entre lo que está monetizado y lo que no está monetizado, esto que yo les decía, para dejar de ser trabajadores champiñones, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas políticas al interior de los centros de trabajo necesarias para reconocer que este trabajo sirve para sostener nuestra vida y la vida de todas las personas, pero también para que sigan dándose las actividades dentro de los centros de trabajo? Una fábrica no puede producir sin este trabajo, porque no habría trabajadores y no habría trabajadoras. Por eso es que es tan importante. Y asumir esa corresponsabilidad forma parte de mejores prácticas para las empresas, de garantizar los derechos laborales y de una sociedad mucho más justa. Entonces, ¿cuáles son esas acciones concretas que se les ocurran que se puedan impulsar? Una política de flexibilidad de tiempo, por ejemplo. Flexibilidad de tiempo, de horarios, diferentes turnos, rotaciones, y que además eso no signifique, porque como yo les decía, hoy tenemos evidencia de lo que no funciona. Por ejemplo, las licencias que son sin garantizar el salario, que las mujeres no pueden regresar después de pedir sus licencias a su mismo puesto de trabajo con las mismas condiciones de vacaciones, antigüedad, salario, bonos, etcétera, que además llegas al puesto de trabajo y todo el mundo te está señalando porque te fuiste de vacaciones, porque lo interpretan como si te hayas ido de vacaciones. Esas condiciones tienen que cambiar. Pero además, la siguiente, por favor. Nosotras les proponemos, además de estas primeras políticas que las vemos más de corto plazo, los protocolos, por ejemplo, con perspectiva de género, al interior de las empresas, que revisemos cuáles son esas prácticas que quizás si las vemos así por encimita, no están generando alguna desigualdad, pero ya las vamos a revisar más detalladamente y vemos que sí están generando una desigualdad. Quizá un horario, quizá vemos que hay más mujeres o más hombres en una parte de la empresa y no nos preguntamos por qué. Quizá tiene que ver con que, bueno, en esta zona no hay transporte, en esta zona para llegar no es seguro llegar a este centro de trabajo. ¿Cuáles son esas cosas que están sucediendo que hace que ese centro de trabajo tenga estas características diferenciadas para mujeres y hombres? También, por ejemplo, la presencia de los lactarios, eso es una norma. Eso forma parte de la Ley Federal del Trabajo, pero muchas veces los lactarios son así chiquitititos, escondidos, empolvados, no tienen las condiciones dignas y justas para hacerlo. Y de nuevo viene esta penalización por hacerlo. Entonces, ¿cómo es que podemos fortalecer las políticas internas, organizacionales de nuestros centros de trabajo? Ustedes como parte de recursos humanos, pero también parte de una empresa más grande, para contribuir a esa redistribución. Y luego vemos también otras políticas de más largo aliento, como tejer alianza con el Estado para dentro de los centros de trabajo construir espacios para redistribuir este trabajo. No solamente
espacios de cuidado a las infancias, porque no solamente se cuidan a las infancias, si son principalmente con una de las épocas de la vida en la que uno requiere con más intensidad de este trabajo de cuidado, pero no solamente. Quizá, por ejemplo, pensemos en todo el tiempo que destinamos a cocinar o en todo el tiempo que destinamos lavando la ropa. ¿Qué pueden hacer las empresas para ayudar a disminuir esa carga de trabajo que tienen las mujeres trabajadoras y que eso hace que como trabajadoras remuneradas tengan menores salarios, menores condiciones para crecer laboralmente en la jerarquía de toma de decisiones, con mejores salarios, los esquemas de protección social? Todas tienen esquemas de protección social. No atar la flexibilidad o no pensar que porque les vamos a dar unas condiciones más flexibles de trabajo, también se va a flexibilizar sus derechos laborales, porque no tiene que ser así. Esa es la responsabilidad que tienen las empresas, principalmente en garantizar eso, los derechos laborales. Podemos ver si mis compañeras, no sé, Alma, Isabela, ¿se nos escuchan? Bueno, solo para complementar, reforzar esta idea de que la mayor parte de la producción de conocimiento que explora la participación de las mujeres en la investigación que nosotras mismas hemos realizado coincide en que sigue siendo el mayor obstáculo para el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y lo que nosotros observamos es que aunque hay elementos colocados en la normativa, en particular en la normativa federal, como son las licencias de maternidad, de paternidad, o estos permisos que se otorgan más recientemente para el cuidado de personas enfermas, en particular de las infancias, pues todavía resulta muy limitado para tratar de darle una respuesta oportuna a la enorme problemática. Primero, porque usualmente la normativa y en general las políticas públicas se enfocan mucho en el cuidado relacional, es decir, el cuidado de cara a cara con otras personas. Entonces, cuando pensamos en cuidado, decimos, infancia, personas adultas mayores, personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas o personas con enfermedades muy crónico-degenerativas que requieran como un cuidado intenso, ¿no? Y resulta que acontece que aunque no hayan estos grupos de atención prioritaria dentro de un hogar, sin embargo, sigue existiendo mucho trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. De hecho, las estadísticas en México nos hablan que las mujeres están dedicando más tiempo al trabajo doméstico, es decir, a lavar trastes, preparar los alimentos, limpiar la casa, lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y esta dimensión, que es muy amplia, no está siendo observada por la normativa y por la mayor parte de las políticas públicas. Entonces, ¿cómo hacemos para comenzar a observar esa parte, ¿no? ¿Cómo hacemos para plantearnos desde nuestros espacios de trabajo que efectivamente se dé la discusión acerca de la corresponsabilidad con el empleador, con el sector privado, con el Estado, pero también con los hombres, ¿no? Con los hombres en nuestros entornos laborales, ¿no? Que no sean las mujeres las responsables de preparar alguna sala de junta porque se van a reunir o preparar el café, etcétera. O sea, ¿cómo comenzamos a cuestionar esta división sexual del trabajo dentro de nuestras oficinas, pero también impulsar que ese cambio se genere en los hogares, ¿no? Es algo como en múltiples niveles y por eso nosotros hablamos como de una acción diferenciada. O sea, el Estado tiene como una responsabilidad muy clara, además de ser el rector de la política pública y de impulsarlo, pero también la sociedad, pero también las comunidades, pero también las y los empleadores, ¿no? El sector privado a través del pago de los impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, como que remarcar esta idea de que aunque estamos dando reflexiones y ya eso es un paso bastante significativo, tenemos que reconocer que la problemática es estructural, es histórica y sigue siendo
el mayor obstáculo para que las mujeres puedan permanecer. Incluso esto que comentaba Denise de las condicionalidades, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones aceptan las mujeres para poder permanecer en determinado espacio? Y vemos que aunque se han dado importantes avances en la normativa y que México tiene una normativa bastante robusta, pues no da. La mayor parte de las mujeres siguen estando empleadas en el sector informal, es decir, que no tienen ni siquiera acceso a este tipo de licencias, ¿no? Y para hablar además de las licencias, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la Ley Federal de Trabajo, a la licencia de maternidad le llaman periodo de descanso. Y yo quiero saber si alguna mamá aquí presente pudo descansar durante el posparto, o sea, nada que ver, ¿no? Y además, la propia ley ya está feminizando ese cuidado que le da mucho más días a las mujeres que a los hombres, que en algunos casos ni siquiera toman esos días. Entonces, bueno, sigue siendo como bastante compleja la situación y es importante pues estos espacios de reflexión dimensionando en qué punto estamos en esta construcción de esa corresponsabilidad del trabajo doméstico. Solo eso, Denise. Gracias, Isa. Alma. Sí, a ver, yo quiero retomar como varios puntos, justo tomando ahorita el hilo que comenta Isa. Me parece que justo esa construcción que se está haciendo del ámbito de lo laboral fue pensado justo con una noción de dividir el mundo y que hasta la fecha seguimos mucho con esa percepción, ¿no? Pareciera que las mujeres, sobre todo a partir del siglo XVIII, con la entrada de la revolución industrial, era más obligado quedarse en casa. Además se vio como de una manera cultural, todo esto que ya mencionó Denise sobre, pareciera que hay un imaginario que las mujeres hacemos mejor las cosas con la familia, que cuidamos mejor, pero todo eso se fue construyendo a través de una narrativa, a través de un sistema de creencias que se fue instalando y que me parece que es uno de los grandes retos todavía en la actualidad para ir modificando estos escenarios, ¿no? Y ahí también es donde se da como una mayor responsabilidad a los hombres de estar en el ámbito de lo público, en el ámbito de ese trabajo remunerado, y por eso todas estas pues brechas que mostraba Denise en términos de los lugares, las ocupaciones donde están los hombres, el tipo de salarios también ahí están involucrados. Y por eso es muy importante que en esto que comentan ya, entiendo que estamos en la última diapositiva de la responsabilidad diferenciada, donde habla protocolos de trabajo con perspectiva de género, también implica revisar, por ejemplo, el tipo de capacitaciones que se dan para que pueda haber una movilidad al interior de una empresa. Implica también revisar esta noción del uso del tiempo, porque a veces cuando las capacitaciones se dan fuera de los horarios laborales, ahí se reduce mucho la posibilidad de que las mujeres participen, de siempre ir como actualizándose. Implica tomar también más tiempo, pero es algo necesario si queremos avanzar justamente en pie de igualdad para que esto se vaya moviendo. Eso uno, y otro es también pensar que, pues que en realidad son escenarios globales, ¿no? Ya lo decíamos, no solamente es en San Luis, no solamente en la capital, el estado del país, es un escenario en realidad muy amplio y eso nos implica siempre estar como en el esfuerzo de ir colocando los temas, de visibilizar eso que ha estado tan normalizado culturalmente, que es susceptible justo de problematizarlo para cambiarlo, ¿no? De sí ubicarlo con una problematización y cuando al inicio decían en este taller, la mayoría entiendo de las que llegaron son mujeres en el espacio y estos son los escenarios justo que nos han problematizado. Este mismo escenario nos sucede mucho cuando lo trabajamos en gobierno. Y porque se toca el tema de que vamos a hablar de igualdad de género y se confunde con que igualdad de género va a ser un tema de mujeres. Y entonces parece que se reduce el campo de acción y que vamos a hablar solamente de una problemática de las mujeres.
cuando lo que estamos presentando es una problemática estructural que nos atañe como sociedad en conjunto y que desde ese lugar, mirarlo de esa forma, entonces implica soluciones también en conjunto y con todas así que digamos, todos los sectores y todas las personas que tenemos que participar en ello. Y en este sentido, hombres y mujeres en toda su diversidad están implicados, estamos implicados en esta problemática. Entonces, creo que también ese es un gran reto de transitar hacia que estos temas son poco de una revisión de la política pública, de la política laboral, de la política interna de cada empresa y cruza por todas estas dimensiones, pues que es necesario irlas revisando y por eso es que ahí yo pondría además todo el tema ocupacional, todo el tema de brechas salariales también implica dentro de estas modificaciones que podamos hacer para que realmente la corresponsabilidad hacia la que queremos avanzar pues tenga mayor efectos en los trabajos, ¿no? Solo mencionar eso, gracias. Gracias, Alma, gracias, Isa. Yo también quisiera decirles que sé que ustedes son parte principalmente de las áreas de recursos humanos, que muchas veces las áreas de recursos humanos son como las áreas de igualdad de género de las empresas y que es difícil que estas propuestas lleguen a donde se toman las decisiones. Entonces también quisiera compartirles este sentimiento de no frustración porque justamente al ser estructural, al ser histórica, es difícil desmontarlo, no imposible, porque hemos visto que ha sido construido y lo que compartían Alma e Isabela, sí se puede cambiar, se pueden empezar haciendo cosas poco a poco, pero también eso, compartirles que ustedes quienes nos acompañan el día de hoy no sientan esa frustración, sino ven cambios de inmediato, porque la forma en como hoy desigualmente está organizado le ha sido funcional a sectores, a sistemas, le ha sido funcional o sea, que sea así, de forma desigual la repartición del trabajo. Y por eso es que es difícil cambiarlo, no imposible. Y que son poco a poco las cosas que se pueden ir, como bien decía Alma, quizá podemos iniciar por revisar dónde están las mujeres, dónde están los hombres en sus centros de trabajo, qué hace cada una de estas personas, como vimos en la cadena, ¿no? ¿Quién hace qué? ¿Quién produce qué? ¿Y por qué? Porque quizá hay un espacio donde estamos viendo que hay menores remuneraciones y ahí hay más mujeres. Y entonces estamos perpetuando ese ciclo de desigualdad. ¿Qué cosas podríamos hacer para cambiar esto en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo? Quizá hablar esto con los compañeros en espacios donde vemos una mayor presencia de hombres, estos 650 hombres quizá podrían recibir información sobre cómo también deben de participar, hacer este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, y no que si en algún momento hay una lavandería para todas las personas trabajadoras, manden a las esposas o a sus hermanas, a sus hijas, a que sean quienes, no sé, en este bono extra para ir a la lavandería, no lo hagan ellos. Empezar a cuestionar estas cosas y eso, ver también los plazos que tenemos para no generar este sentimiento de frustración y apoyarnos de organizaciones como Educia, como Equidad, donde hay experiencia para la elaboración de protocolos, para hacer este tipo de análisis de la universidad, de la Secretaría del Trabajo, para repensar qué es lo que podemos hacer desde lo local, desde articularnos con lo estatal, con lo federal e incluso como centros de trabajo en las grandes cadenas, ¿no? Quizá con nuestros proveedores. A lo mejor uno de nuestros proveedores o si nosotros estamos en esa cadena, proveedores hermanos, tienen mejores prácticas, aprender, generar espacios para compartir, como lo decían al inicio de esta sesión, cómo podemos ir compartiendo y replicando estas mejores condiciones de trabajo para garantizar no solamente la entrada masiva de mujeres al trabajo remunerado, sino que sea en condiciones justas, en condiciones dignas, y que bueno, eso es para el bienestar de todas las personas. Por último, les quisiera solamente como
dejarles el contacto de nuestra organización de Equidad y compartirles que somos una organización acreditada para otorgar el distintivo de empresa socialmente responsable. También tenemos la capacidad para hacer este diagnóstico y apoyo en la incorporación estratégica de la igualdad de género en la gestión empresarial. Entonces, bueno, les dejamos aquí los contactos de Equidad por si en algún momento quisieran acercarse con nosotras, no sin antes de nuevo agradecerle a Lucía la invitación, seguir reafirmando nuestra alianza local, nacional, y con ustedes lo mismo. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Podemos después hacerlo para no interrumpir el programa de trabajo. Y pues muchas gracias por su atención y aquí seguimos.